Muy bien, buenos días a todos. Un saludo también a aquellos que nos están siguiendo desde internet y las redes sociales. La verdad es que hemos tenido información acerca de la gente que está siguiendo los mensajes, las series que estamos dando, y cada vez tenemos más personas en diferentes partes del mundo. Y no sabíamos eso, pero bueno, ha sido una sorpresa, y sabemos que también cuando estamos aquí estamos transmitiendo pues la palabra de Dios a personas que están lejos de nosotros. Siempre que empezamos una serie pues es muy emocionante. Yo creo que en este caso también lo es porque da continuación, como decía Úrsula, a una serie que hicimos ya hace un tiempo basada en el libro de Daniel. Fue una serie muy interesante, pero nos quedamos ahí en un punto en el cual el pueblo de Israel ya por fin, después de 70 años en el exilio, pues se cumple esa profecía de Jeremías y por fin ya pueden volver de nuevo a Jerusalén, que sabemos que estaba pues abandonada, que estaba destruida, que estaba llena de escombros, y había una tarea muy importante que tenían que hacer ahora en esa nueva etapa de su vida. Por eso fueron llamados por el profeta a construir la ciudad, empezando por el templo, que fue lo que ellos hicieron. Pero vamos a dar un poco de contexto, ¿de acuerdo? Y también a conectar un poco esta serie basada en el libro de Ageo, pues con el mensaje del libro de Daniel, que es la continuación realmente del libro de Daniel. Por lo tanto, vamos a, como decía, a dar un poco de contexto histórico, porque yo creo que nos ayudará mucho a entender mejor el momento de la historia en el cual interviene y se escribe el libro de Ageo. ¿Os acordáis que ya el profeta Jeremías había anunciado al pueblo de que si seguían en desobediencia, Dios les llevaría al exilio? Efectivamente, lo recoge en el libro Jeremías 25, 11 a 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Efectivamente, esa zona del mundo ahora es un desierto, curioso. Pero es una profecía de que durante 70 años irían llevados, el templo sería destruido, la ciudad de Jerusalén sería destruida y ellos serían llevados presos, esclavos, a Babilonia. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 11 dice lo siguiente: así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto no es todo en vuestra vida. Tenéis que pasar por un tiempo difícil, 70 años, pero ese no es el final. Hay un capítulo diferente, un capítulo nuevo, en el cual yo mismo os voy a visitar y os voy a llevar de regreso a la tierra. Y ahora Daniel, capítulo 9, versículos 1 y 2, que ya está en ese momento preciso, dice lo siguiente, capítulo 9. En el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, este fue el que venció a Nabucodonosor, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años del que habló el Señor, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y él comprobó que esos 70 años ya se habían cumplido. Por lo tanto, qué interesante estar en ese momento de la historia en el cual tú ya compruebas por la palabra de Dios que ya esos 70 años han pasado. Por lo tanto, es momento de hacer las maletas y volver a casa. Ese es un momento fantástico, ¿no? Porque por fin ha cesado ese periodo tan largo de 70 años de esclavitud, de miseria, ¿de acuerdo? Y ahora por fin ya pueden regresar a casa. Por lo tanto, eso es lo que está viendo ya aquí Daniel, que es momento de hacer las maletas y prepararse para volver a Jerusalén, para volver a su casa. Ahora, el libro de Esdras es un libro muy histórico que recoge bien el contexto de precisamente de todo lo que pasó, desde Ageo, que vamos a ver hoy, hasta el libro de Nehemías, que lo que hace Nehemías es construir ya las murallas de Jerusalén. Ya antes habían sido construidos el templo, el altar, el templo y parte de la ciudad, pero a Nehemías le toca la tarea ya de poner una muralla alrededor de la ciudad para protegerla de los ataques del enemigo. Por lo tanto, es un buen libro para leer el contexto del libro de Ageo, el libro de Esdras, y lo recoge así. Dice Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor, ¿veis? Siempre la palabra del Señor se cumple por boca de Jeremías. Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, este era un hombre
que no era judío, que no era cristiano, o sea, que era el que mandaba, podríamos decir en ese momento, en el mundo, ¿de acuerdo? Y el que tenía sometidos bajo su yugo y bajo su autoridad al pueblo, en este caso al pueblo judío. Pero Dios obra en el corazón de este hombre, ¿de acuerdo? Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. O sea, no es el pueblo de Israel el que tiene la iniciativa de decir, vamos a volver a edificar al Señor de nuevo su casa que ha sido destruida, sino que Dios usa a una persona, aparentemente, aquí se ve que este hombre es cristiano, porque recibe del Señor mismo un mensaje y tiene una carga de que ese templo de los israelitas tiene que ser levantado. Y es él el que recibe esa palabra de Dios, de acuerdo, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya, y se dirige ahora al pueblo, quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea judío, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. La idea de los persas, a diferencia de Nabucodonosor lo que hacía era que conquistaba un territorio, destruía las ciudades y llevaba presos a aquellos que conquistaba a Babilonia, ¿de acuerdo? No dejaba a nadie ahí, pero la idea de los persas era diferente. Ellos querían seguir teniendo control de los pueblos que conquistaban, pero les permitían regresar a sus tierras, pero siendo sumisos al poder persa, medo-persa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pero aquí vemos una iniciativa tremenda. Es un hombre que, a diferencia de Nabucodonosor, permite que los judíos, bajo su autoridad, regresen a su tierra y sigan con sus vidas, aunque eso sí, sometidos y pagando impuestos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces les manda a los judíos que regresen a Judá, que edifiquen un templo al Señor, la cual está en Jerusalén, define que está en Jerusalén en el templo, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, o sea, ayuden todos los judíos, estén donde estén, a estos que van a regresar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Anima a la gente a participar con su dinero para hacer posible la construcción del templo. ¿De acuerdo? Entonces, dice el versículo 5, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó el Señor, para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Parece ser que ellos estaban dormidos y necesitaban ser despertados. Y dice que Dios intervino no solamente en el corazón de Ciro, que no era aparentemente creyente, sino que también intervino en el corazón de sus hijos para moverles. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso, ¿no? Ya que a veces nosotros no podemos con nosotros. Señor, haz algo en mi corazón, muéveme a hacer lo que tengo que hacer. Porque pues yo no lo hago por mí mismo, ¿no? Pero Dios movió el corazón, despertó, muy bonito eso, como si estuvieran durmiendo el espíritu de un grupo de judíos, ¿no? Y dice, y todos los que estaban alrededor les ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, había robado y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, todos los utensilios que se utilizaban en Jerusalén para la adoración en el templo de Salomón, ahora estaban al servicio de los dioses de estas personas, en sus templos. Y este hombre hizo que se recogiesen todos esos utensilios y se devolviesen a Jerusalén y se lo llevaron los judíos con ellos para restablecer ahí el culto. Sacó los utensilios que había sacado Nabucodonosor y los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sefasar, Zorobabel, príncipe de Judá. Este vamos a ver después que era un gobernante designado por el rey persa para hacer esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces, el tesorero le pasó todos los utensilios para que él los guardase y los llevase de regreso a Jerusalén, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. O sea, todo eso estaba registrado, estaba contabilizado, que estaba por ahí disperso, se recoge y se le da a la persona responsable políticamente de volver y de edificar el templo. Y finalmente, todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. O sea,
Estaba todo como decía. Todos los hizo llevar Sefasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Así que, bueno, es hora de volver. Tenemos el apoyo del hombre más poderoso del mundo que nos anima a hacer esto. Tenemos recursos, tenemos dinero, tenemos oro, tenemos todo lo que necesitamos para el restablecimiento del culto en el templo de Jerusalén. Y entonces empezaron a volver. Pero una cosa que hay que decir es que no volvieron todos de golpe. Volvieron en diferentes tandas. Salieron diferentes grupos. Y el grupo primero es el que vamos a ver hoy. El último grupo fue con Nehemías y ese está en el libro de Nehemías. ¿Os acordáis que Nehemías todavía estaba en Babilonia? ¿Y era copero de quién? Del rey. Mientras que había un grupo que ya había regresado y estaban edificando el templo. Pero él tiene carga por cómo está la ciudad. Y le dicen, oye, el muro está destruido. Entonces él pide al mismo rey, a ese rey, que por favor le ayude, que quiere volver a levantar las murallas de Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces vuelve un primer grupo y eran como 50.000 personas. Entre ellas, Zorobabel como gobernador y Josué como sumo sacerdote. Podríamos decir que eran el responsable político, ¿de acuerdo? Y también el responsable religioso, que haría posible el restablecimiento de la ciudad y también del culto de la vida de Israel, que estaba muy centrada en el templo y la adoración a Dios, las fiestas, todo lo que era la cultura judía, ¿de acuerdo? Así que esas dos personas volvieron y tenían la misión específica de levantar el templo y restablecer el culto ahí en ese templo, y tenían, como decía, los recursos y el apoyo del rey persa. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver en un gráfico, estamos situándonos, espero que sea de interés para vosotros, pues nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces, decía que venían 4 grupos, que volvieron 4 grupos. El primero, bajo el edicto de Ciro, en el 536 a.C., y la tarea específica de este grupo, 50.000 personas, era construir el templo. Ya habéis visto que el rey hace posible que se recojan todos los utensilios, anima a la gente a aportar dinero para hacer posible la reconstrucción del templo. Bien, pues regresan a Jerusalén y están 7 meses sin hacer nada. Es lógico que en un sentido llegas y tienes que colocarte, que situarte, ¿no?, de nuevo en una ciudad que estaba completamente destruida. Pero están 7 meses sin hacer nada. Empiezan después de 7 meses a construir el altar que era lo más importante del templo, era el lugar de los sacrificios. Entonces empiezan por el altar, donde se ofrecían los sacrificios al Señor, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a construir el altar y cuando lo construyen, se para la obra. El altar no era algo, el templo sí era una obra más ambiciosa, pero el altar era algo más pequeño, que no era difícil de construir. Pero cuando lo terminan, se para la obra durante otros 7 meses, ¿de acuerdo? Después de esos 7 meses de inactividad, podríamos decir, inician de nuevo, empiezan con los cimientos del templo ya. ¿De acuerdo? Alrededor del altar, pues hay que construir el templo y empiezan haciendo la cimentación, poniendo los cimientos del templo. ¿De acuerdo? Y cuando terminan la cimentación o a mitad de la cimentación, se para la obra por 15 años. ¿De acuerdo? Abandonan la obra, se deja de edificar durante 15 años. Bien, pues esto genera, por parte de Daniel, que está allí también haciendo posible, porque Daniel estuvo en la transición entre Nabucodonosor y el rey que hemos mencionado. Entre los 2 imperios, Daniel se había ganado la confianza de todos y él está ahí interviniendo para que el pueblo pueda volver y pueda hacer aquello que le habían encomendado, aquello que tenían que hacer, reconstruir la ciudad, el templo, etc. Entonces, y ahí interviene, quien está escribiendo en ese momento, quien vive en ese tiempo, es Daniel y Esdras, ¿de acuerdo? Y también, después de los 15 años, como esa obra se para durante 15 años, aparece ya Ageo. Dios levanta a Ageo, después de 15 años de inactividad, para traer el mensaje que él va a traer al pueblo en ese momento, que lleva 15 años sin intervenir en la tarea. Después, veis ahí la misma tarea, el edicto de Darío, que es el que sigue a Ciro,
Pues es lo mismo, está en lo mismo. Él quiere apoyar, animar a Israel a que construya el templo. Esa es la tarea, predica Ageo. Y tras 24 días, o sea, él tiene 4 mensajes que dirige al pueblo. Y después de escuchar el último mensaje, tienen un tiempo de reflexión. Y después de 24 días de predicación, empiezan de nuevo a construir el templo que habían abandonado, ¿de acuerdo? Entonces, y lo terminaron en 4 años. Ahí no hubo ya cese. Empezaron y lo terminaron en un tiempo de 4 años. ¿De acuerdo? Ya han pasado 16 años desde que volvieron. Y ahí los profetas que intervienen es Esdras, que recoge todo el contexto, Ageo, que es el encargado de Dios para animar al pueblo, llamar al pueblo a construir el templo, y también el libro de Zacarías. Zacarías es uno de los 3 profetas post-exílicos. O sea, ¿cuáles son los profetas que Dios usa después de que el pueblo regresa de nuevo ya a Jerusalén? Pues hay 3 profetas: Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas post-exílicos encargados de llevar al pueblo el mensaje del Señor. Entonces, Zacarías es contemporáneo de Ageo, y él también predica en ese tiempo en el que el pueblo está reconstruyendo el templo y también el culto y todo lo que supone. ¿De acuerdo? Después hay otro tercer edicto de Artajerjes, que la tarea aquí ya era iniciar toda la vida, el culto, toda la vida religiosa del pueblo de Israel, y también interviene Esdras, Ageo, Zacarías. Ese es el contexto. Y finalmente, pues el edicto bajo Artajerjes en el año 445, que la tarea era levantar las murallas de la ciudad, que levantaron en 52 días. ¿Os acordáis que el libro de Nehemías recoge eso? Que empezaron, también la dejaron, la abandonaron a la mitad, y Nehemías interviene y el pueblo de nuevo retoma y construye, levanta las murallas en 52 días. Eso ya ocurre 104 años después de volver. O sea, les tomaron 104 años levantar el templo, levantar el culto y también levantar las murallas. Esto registra, esta parte de abajo, todo el tiempo, lo que ocurre después de esos 70 años de cautiverio en Babilonia. Por lo tanto, estamos en la segunda parte. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya estamos en tiempo de Ageo. La tarea de construir el templo del culto, llevan lo que hemos leído, ¿no? Y abajo tenéis el gráfico. Hay 7 meses en los que no hacen nada, construyen el altar. El contexto podemos encontrarlo, como he dicho, en Esdras, que recoge todo lo que está pasando. Hay 7 meses de abandono, inician con los cimientos del templo. La obra se para durante 15 años y aquí ya tenemos a Ageo siendo utilizado por Dios para retar al pueblo a que eso no puede seguir así, que hay que ponerse manos a la obra y empezar a edificar juntos el templo del Señor. ¿De acuerdo? Entonces predica Ageo, tiene 4 mensajes, como vamos a ver ahora, y el templo se concluye en 4 años. Este es el profeta que más éxito ha tenido de todos los profetas. La mayoría de los profetas, cuando predicaban, le tiraban piedras, se reían de ellos, no le hacían caso. Pero aquí dicen que Ageo tiene el privilegio de ser el profeta con más fruto en su ministerio, porque consigue que el pueblo haga aquello que él exhortaba a hacer. Les costó 15 años, pero al final lo consigue, y durante 4 años, como decíamos, pues logran terminar el templo. Así que parecía increíble que hubiesen esperado tanto para hacer algo a lo que venían a hacer, o sea, para hacer lo que tenían que hacer. Para eso habían venido, habían sido encomendados por el rey a hacer, ¿no? Pero contaban con el apoyo de Ciro y contaban con recursos económicos, pero ¿qué es lo que pasó? Que no hicieron lo que tenían que hacer por 15 años. Así que para que la obra prospere, para que la obra se reinicie, Dios tiene que levantar al profeta Ageo, uno de los profetas, que digo yo, más interesantes, porque consiguió lo que él estaba pidiendo que hicieran, y durante 4 meses hizo 4 mensajes que vamos a leer. Vamos a ir al primero, el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 15. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ¿veis? Aquí lo vemos ya en Jerusalén. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, pensad, reflexionad sobre vuestra vida. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, porque mi casa está desierta, está abandonada y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre estas tierras y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Todo sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de vuestras manos. Oyó Zorobabel, hijo de Salaltiel, el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Hubo una respuesta positiva a ese mensaje. Y entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mano del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Esto le dice el Señor después de decirles lo que ha dicho, dice, yo sigo estando con vosotros. Y despertó el Señor el espíritu. De nuevo, Dios tiene que despertar el espíritu de Zorobabel, hijo de Selaltiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadaz, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. Así que a los 24 días del último mensaje empiezan manos a la obra. Supongo que tuvieron que buscar las herramientas que estaban por ahí perdidas y oxidadas. Supongo que tuvieron que hacer un pedido al polvero de cemento, de ladrillos y todo eso, pero estuvieron recopilando todo lo que necesitaban para empezar de nuevo ya y retomar la construcción del templo a los 24 días. Por lo tanto, ahí tenemos el fruto del trabajo de este hombre que Dios levanta. Así que este libro de Ageo, como he dicho, se divide en 4 partes, en 4 mensajes que comienzan siempre, cada mensaje, si lo notáis, con vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Está en todos los capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 al 9, capítulo 2, versículo 10. Todos los mensajes están fechados. Quiere decir que estos eventos, estos sucesos, están en el calendario de la historia, se pueden comprobar, ¿de acuerdo? Tienen la fecha, el rey que gobernaba, el momento preciso de la historia en el que se encontraba, ¿de acuerdo? En primer lugar hay un llamado, el primer mensaje es un llamado que hemos leído a la construcción de lo que habían venido a construir. El segundo mensaje está en el capítulo 2, versículo 1 al 9, y es un llamado a la confianza. El tercer mensaje está en el capítulo 2, versículo 10 al 19, y es un llamado a la santificación. No solamente tienen que arreglar lo que está pasando en la ciudad, sino también que tienen que arreglar su corazón, que también no anda muy bien. Probablemente sea la causa de que las cosas se abandonen y no dejemos de trabajar en las cosas del Señor. Y finalmente hay un llamado a la esperanza, 4 mensajes, a la construcción, a la confianza, a la santificación, a la obediencia y a la esperanza, capítulo 2, versículos 20 al 23. Y cada mensaje, curiosamente, es una respuesta a una excusa que el pueblo pone para no hacer lo que tiene que hacer, pero también a algo que va surgiendo a medida que van construyendo el templo. ¿De acuerdo? Entonces, cada mensaje, que es un mensaje de Dios a través del profeta Ageo, intenta responder a las excusas que ellos ponen o también intenta responder a algo que está surgiendo a medida que ellos están construyendo. Vamos, por lo tanto, al primer mensaje. Hasta aquí el contexto histórico es el llamado a la construcción. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, viene palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel,
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, o sea, el Señor sabe lo que decimos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. En primer lugar, ya lo hemos dicho, el estado de la obra es que ya han pasado, cuando empiezan a construir de nuevo, han pasado 16 años desde que llegaron, desde el primer día que volvieron, hasta ese momento han pasado 16 años. Y la obra está parada. ¿Habéis visto? Hay algo tan desolador como un solar en el que se han puesto los cimientos. Pensad en eso. Hay en Sevilla algunos sitios que están construyendo y están paradas las obras. Pasas por ahí y ves los hierros oxidados, ves los montes de escombros, ves las piedras abandonadas, los ladrillos, ¿de acuerdo? Ves la hierba que ya se está apropiando del solar. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Así se encontraba el templo, los cimientos, ¿de acuerdo? Abandonada, hierba por todos sitios, montones de escombros, etc. Y en ese momento, en ese preciso momento, viene palabra del Señor al profeta. La palabra no es del profeta. La palabra no es del profeta. A veces tendemos, bueno, lo que está diciendo esta persona, pues es su opinión. Es verdad que hay que valorar lo que dice un hombre, ¿no? Pero si lo que dice se ajusta a lo que Dios dice en su palabra, tenemos que escuchar. No es palabra de Ageo, es palabra de Dios que usa como instrumento a Ageo para un mensaje de Dios para el pueblo. El nombre de Ageo significa fiesta. Dicen algunos que tenía que ser un hombre muy alegre, que estaba siempre de alegría, o que nació en una fiesta judía. Y por eso sus padres le pusieron ese nombre, porque significa fiesta. Ciertamente, su nombre coincide con lo que hizo después, porque trajo alegría cuando el templo finalmente se termina. Probablemente nació en el exilio, durante ese tiempo de cautividad, aunque habría escuchado de esa ciudad, de ese templo tan precioso, ¿de acuerdo? Y por eso tenía carga para que eso se recuperase. Contemporáneo de Zacarías. Y finalmente vemos en Malaquías es el último libro de los profetas posexílicos, y si conocéis bien el contexto del libro de Malaquías, pues vemos que las cosas no han mejorado mucho, porque ahora ofrecen al Señor, en ese templo que ya está construido, las ovejas que están manchadas, que están cojas, dejan de apoyar el templo, y Zacarías lo que hace es decir, pero ¿cómo podéis hacer eso? Ofreciendo al Señor lo peor, lo defectuoso, ¿de acuerdo? Pero vemos que somos duros de mollera y tropezamos en la misma piedra, ¿no? Pero Malaquías recoge la situación también del pueblo después de 100 años que han pasado ya, ¿de acuerdo? Así que el estado de la obra era el abandono. ¿Y la culpa de quién era? ¿La culpa de quién era? La culpa era de todos. Era de todos, porque a eso habían vuelto. El rey Ciro diría, pero yo os mandé allí para hacer esto, os dejé la libertad de hacerlo, os di salvoconducto, os di el dinero, todos los recursos que necesitabais, y no habéis hecho eso. Han pasado ya 16 años. Así que la culpa era de todos, era de los líderes, como vamos a ver ahora, y también del pueblo, del resto del pueblo. ¿Y cuál era la razón? La razón para que la obra estuviese como estaba, abandonada. Pues dice en ese versículo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. O sea, tienen una excusa. Es responsabilidad de todos, pero tienen una excusa. Y Dios dice, sé que este pueblo tiene la excusa y se excusa diciendo, este pueblo dice, que todavía no ha llegado el momento de edificar la casa. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando las cosas no se hacen, o cuando no hacemos lo que debemos hacer y sabemos que tenemos que hacer, buscamos inmediatamente una excusa. Racionalizamos el por qué no hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Esto es un mecanismo psicológico fácil. Esto lo vamos a ver ahora, esto está desde el principio de los tiempos, y esto es lo que hicieron, ¿no? Racionalizar la razón por la que no hacían aquello que habían venido a hacer. En este caso era racionalizar el abandono de la obra de Dios, de la construcción del templo. Lo cual quiere decir que ellos tenían razones y argumentos
para no hacer aquello que habían venido a hacer. Y empiezan por eso, dice, este pueblo dice, y podemos preguntarnos, bueno, ¿a quién lo dice? Pues se lo dicen a sí mismos para luego decírselo a los demás. Eso es la racionalización. Primero tú lo racionalizas, lo justificas y luego lo transmites a otros para justificar que tú no estás haciendo aquello que debes hacer. Y transmites esa racionalización que tú te has hecho a ti mismo, ¿no? Entonces, se dicen a sí mismos, no ha llegado el tiempo. ¿Vale? Entonces, si no ha llegado el tiempo, pues no ha llegado el tiempo. Y también se lo dicen a los demás. Cuando alguien le dice, oye, mira, que voy para el templo, ¿por qué no vienes a echar una mano? No, todavía no ha llegado el tiempo. Estás haciendo algo que no deberías hacer. ¿De acuerdo? Porque no es el momento de hacer eso. ¿Y tú qué haces? Pues yo estoy esperando que llegue el momento. Estoy esperando el tiempo. ¿De acuerdo? Se lo dicen a los demás. Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden decir eso si han venido para eso? ¿No? ¿Cómo pueden decir que no ha llegado el tiempo si han venido para eso? Mira, ¿por qué lo dicen? En primer lugar, lo dicen porque eso supone esfuerzo. Porque a veces surgirán dificultades, como surgieron. El libro de Esdras también nos dice que los vecinos, los samaritanos, no estaban contentos de que Israel regresase y levantase de nuevo la ciudad. A ellos les interesaba una ciudad destruida. Y hay dificultades. Podemos estar haciendo la obra de Dios y encontrarnos con adversidades, con dificultades. Pero nos paramos o seguimos adelante si sabemos que es la obra de Dios. Pero probablemente también esas dificultades pues eran una justificación para decir que no es el momento. Puede ser que estén desanimados, que el trabajo es muy grande, o puede ser que no querían ciertamente hacerlo. O si quieren hacerlo, porque saben que eso es algo que hay que hacer como pueblo de Israel, pero no encuentran el momento de hacerlo. O sea, son como esas personas que dicen, no es el momento, yo un poco más adelante en mi vida, cuando tenga a mis hijos grandes, cuando no sé qué, cuando se vayan de casa, no encontramos el momento de decir, es el momento de poner en práctica los dones que el Señor me ha dado y de servir a la iglesia donde Dios me ha puesto. Así que vemos aquí que hay un problema más de corazón, creo yo, que de circunstancia. Sin embargo, las circunstancias demostraban que sí que era el tiempo. ¿Por qué? Porque Jeremías, lo hemos leído, dice que los 70 años se han cumplido. Jeremías dice que cuando se cumplan tienen que volver a Jerusalén, que Dios estará con ellos, que Dios proveerá de todo lo que necesiten y mueve el corazón de Ciro para que así sea. ¿Me entendéis? Que eso es un milagro. ¿Es el tiempo o no es el tiempo? Que estéis aquí y que un rey incrédulo os pida que hagáis aquello que vosotros queréis hacer, pero como no tenéis recursos, el pueblo os da un cheque, os devuelve todo lo que robó el rey anterior para que hagáis posible eso, ¿no? Así que las circunstancias demostraban que era el tiempo. Dios toca el corazón de Ciro, provee de todo lo que necesitan, pero ellos siguen diciendo que no ha llegado todavía el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Por lo tanto, reconocen que la casa de Dios debe ser edificada, pero todavía no es el momento. Entonces, las excusas son la verdadera razón para que la obra estuviese parada por 15 años. Y las excusas son armas del diablo para no asumir nuestra responsabilidad. Cuando no queremos asumir nuestra responsabilidad, en todos los sentidos, siempre encontramos una excusa. Cuando somos pequeños en casa, ¿quién ha roto el florero? No, es que se estaba cayendo. No, en lugar de decir, pues mira, he sido yo, o esto debería haberlo hecho, pero siempre puedo culpar a alguien de aquello que yo no he hecho. Así que son armas del diablo para que no asumamos la responsabilidad que tenemos. Son tan viejas como el mundo. Mira, las excusas de Adán y Eva estaban ahí, para no asumir la responsabilidad. ¿Dónde estás? Dice Dios.
¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Veis la excusa en lugar de decir, sí, señor, mira, he metido la pata, lo he hecho mal? ¿De acuerdo? Entonces le pregunta también a la mujer, pues sí, ha sido la serpiente, me engañó y yo comí. En lugar de asumir la responsabilidad de decir, ciertamente no estoy haciendo lo que Dios me llama a mí a hacer, a contribuir en la edificación del reino de Dios. Mira, Jesús también las excusas. Cuando vamos a los evangelios, trata las excusas de la gente en varias ocasiones. Una de ellas, hay una parábola muy bonita de los invitados a la cena. Entonces dice en Lucas capítulo 14, dice, Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlos, en este momento te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Las excusas. En segundo lugar, hay otro pasaje, en Lucas 9, 57 al 62, dice que iban por el camino y salió una persona que en el fondo Jesús sabía que buscaba una vida cómoda. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar cabeza. O sea, si tú lo que estás buscando es la tranquilidad y la comodidad, no vas a poder seguirme. Y podemos saber que este hombre no le siguió. Pero hay otro que a otro le dijo Jesús, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No es que el Señor sea injusto, no tenga misericordia de esta gente que está pidiendo hacer algo correcto. Lo que está diciendo el Señor es que, mira, yo tengo que ser primero. Si yo no voy a ser primero, no va a funcionar. Yo tengo que ser primero. No está diciendo que no entierre uno a su padre, no está diciendo que no, ¿me entendéis?, que no se despida de los familiares, pero lo que está diciendo es, ¿estás dispuesto tú a ponerme primero? Y claro, ellos cuando responden con esa excusa, pues están diciendo, Señor, no te puedo seguir ahora, tengo que esperar que mi padre se muera. No, tengo que esperar un tiempo. El Señor tiene que ser primero, tiene que ser primero. Y ellos dicen lo mismo. En este caso, los que viven en tiempos de Ageo. No ha llegado todavía el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Sabéis también por qué decían esto? Porque había un sector de los judíos, de los rabinos, que enseñaban que el templo, ese templo, sería algo construido por la mano de Dios y que bajaría del cielo y se colocaría justamente en el lugar donde tenía que ser edificado. Ahora tienes ya una excusa teológica también. Oye, que no sirve de nada que lo hagas tú, es que el Señor lo va a hacer Él solo, sin necesidad de ti. Es como pensar, como el Señor dice que yo edificaré mi iglesia, pues yo no tengo nada que hacer para edificar la iglesia, ¿entendéis? El Señor va a edificar su iglesia, pero te necesita a ti y nos necesita a nosotros, por eso nos ha dado dones. Si sacamos la conclusión de que como el Señor va a edificar la iglesia, tenemos que sentarnos y esperar que lo haga, somos unos malísimos teólogos. Pero se puede justificar todo. Se puede justificar todo. Todo indica que es el tiempo, pero el problema estaba en su propio corazón. No están dispuestos. Ahora, si tú hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? Si tú eres de los 50.000 que regresan con esa finalidad de levantar el templo, ¿qué habrías hecho? ¿Dónde habrías estado? ¿En qué parte? Yo creo que hay algo en nosotros, en todo ser humano, que evita el esfuerzo, que evita el trabajo, que evita el compromiso, que evita la responsabilidad. Eso es parte de nuestra naturaleza caída, que intenta escaquearse, intenta comprometerse lo menos posible, ¿no? Y tendemos hay algo en nosotros que tiende a eso, a la comodidad. Y entonces nos inventamos una excusa. Nos inventamos
algo ahí en nuestra mente para no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer y luego la comunicamos, decimos a otro, es que todavía no es el momento. Mira, ¿y qué tenemos que edificar nosotros? Hay algo que tenemos que edificar nosotros hoy. Ya no es un templo, pero es algo mejor que el templo. Mira, ese templo era un tipo del templo final en el que Dios quería morar. ¿Cuál era ese templo? Dios permite que se construya un templo sin que Él lo pida, ¿sabéis? Lo dijimos en la predicación de Semana Santa. David quiere edificar una casa y dice, yo no necesito eso. Pero Dios iba a usar eso como una figura de que Él no iba a habitar en un sitio físico donde había que ir a Jerusalén, coger un vuelo de Ryanair y pagar para poder ir ahí y encontrarte con Dios, sino que finalmente eso era un tipo que señalaba al templo final donde Dios quiere habitar, que es la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues bien, eso es lo que ahora tenemos que construir. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido edificar la iglesia, pero te necesita a ti y me necesita a mí. Por lo tanto, este va a ser una serie que puede que en algún momento pinche un poco, ¿no? Pero lo que queremos es que el Espíritu de Dios pueda despertarnos hacia la realidad de que no hay mejor donde estar y que construir que la obra que no es la nuestra, que es la obra de Dios. Y las dos cosas se pueden compatibilizar. Vamos a ver la semana que viene que Dios le dice, es una excusa, pero amigo, para vuestras casas sí que tenéis tiempo. Vuestras casas artesonadas sí que están cuidadas, sí que están atendidas, ahí sí que queréis trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que algo mejor que nuestras casas, y no hay ninguna contradicción. ¿Quiere decir el Señor que Él no quiere que tengamos una casa, que sea bonita? ¿Entendéis? En ningún momento quiere decir eso. Es compatible las dos cosas. Es compatible las dos cosas. Podemos trabajar para tener un hogar y que sea bonito, pero si estamos abandonando la casa de Dios, la obra de Dios, ahí las prioridades no están muy claras. Pero las dos cosas son compatibles, ¿me entendéis? Quiero decir, Dios no nos pide... Pero en este caso, la casa del Señor estaba abandonada. Y no puede ser eso. No puede ser que un miembro de la iglesia no sienta carga por la iglesia, donde está, donde recibe bendición, donde recibe atención, donde sus hijos son enseñados y formados, ¿no? Quiero decir, tenemos que poner el corazón en un templo mejor que el que ellos tuvieron que construir, que es la iglesia, en colaboración con el Señor que la edifica, levantar algo que sea algo que le pueda honrar, ¿no? Que le pueda glorificar. Este es el templo al cual la sociedad actual va a mirar para ver a Dios habitando en medio del templo, que es la iglesia, ¿entendéis? Ya el mundo no tiene que mirar a Jerusalén, ni la grandeza ni la belleza del templo de Jerusalén. El mundo va a mirar a la iglesia y va a querer ver a Dios morando en ella. Por lo tanto, cuando tú oras por la iglesia, cuando tú das de tu tiempo, de tu esfuerzo y contribuyes a la iglesia, cuando tú sirves de cualquier manera, no hay que hacer nada, pero cuando tú estás aportando algo a la edificación de la iglesia, estás honrando al Señor. Así que este era el primer mensaje de Ageo, ¿no? Enfrentar sus excusas y retarles a levantarse y edificar el templo. Como decía, cuando edificamos en nuestros intereses, lo vamos a ver la semana que viene, no encontraremos satisfacción. Sembráis mucho, recogéis poco. El salario no os llega a final de mes, cae como un saco roto. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues si yo estoy intentando ahorrar, ganar dinero y parece que esto se va por... Es eso. O sea, Dios primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La casa, el vestido,
el abrigo, la comida, etcétera, etcétera. Pues qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros de ser una piedra viva, como dice Pedro, en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Termino con un texto de Efesios donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la Iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que tomar conciencia, hermanos, de lo que es la Iglesia. La Iglesia no es un lugar a donde vamos, ¿no? La Iglesia es la morada de Dios por su Espíritu. Y nos llama a todos a contribuir. De cualquier manera, no se trata, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero yo tengo que poner algo aquí. Yo tengo que hacer que este muro suba, aunque sea 10 centímetros. Pero esa es la aportación de mi vida, de mi familia, a la edificación de la Iglesia, que es la morada de Dios. Así que el Señor nos ayude a todos, sigamos contribuyendo, sigamos sirviendo, porque Dios tiene la finalidad de glorificarse en medio de nosotros y también mostrar al mundo que Él habita, no ya en templos, sino en personas que le honran con sus vidas. Amén. Te damos gracias, Señor, por el reto de esta mañana, Señor, pero tú a veces tienes que hablarnos claro, tú a veces tienes que zarandear nuestra comodidad y levantar a Geo o a quien sea necesario, Señor, para movernos en la dirección correcta. Señor, reconocemos que no siempre estamos dispuestos a hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, pero eso, Señor, te pedimos que tú toques nuestro corazón, avives nuestro espíritu, nos saques del letargo, del sueño, Señor, para ver que estamos aquí, no para trabajar en nuestros propósitos, en nuestras cosas, sino para construir la Iglesia juntamente contigo, Señor. Te damos gracias por cada persona que está aquí, porque está puesta por ti con una intención, con un propósito, para que tú puedas morar en medio de nosotros y la gente de la calle lo pueda ver en el nombre de Jesús. Amén.